la palabra correcta, maestra. Precisamos el desempeño. Y precisar significa qué cosa de este desempeño voy a abordar en mi sesión de clase. Ajá. Precisar es el término. Antes se hablaba de la contextualización, de la adaptación, de la diversificación. No. En el desempeño lo que hacemos es precisar. Precisar es puntualizar qué cosa de este desempeño lo voy a trabajar en mi sesión de clase. Entonces vamos a precisar este desempeño. Voy a precisar aquí. Dice aquí el desempeño, lo que quiere es que el niño infiera información. Esa es la habilidad que me pide. Que el niño infiera. Y si me dice infiere, estamos en la segunda capacidad, ¿no? Infiere. Información. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer anticipando el contenido del texto. Ajá. Va a inferir anticipando el contenido del texto. Y además va a inferir información deduciendo características. Es decir, lo que le está pidiendo acá al niño es que el niño sea capaz de inferir información de dos formas, anticipando, es decir, antes de leer el texto, por eso que se anticipa el contenido, es decir, está trabajando en el antes de la lectura, y deduciendo. ¿Y cuándo deduce? Cuando ya lee, cuando ya ha leído el texto. Entonces, está trabajando en el antes y en el después del texto. Pero anticipando el contenido del texto, ¿a partir de qué lo va a hacer? A partir de algunos indicios del título, de ilustraciones, palabras, expresiones. ¿Qué quiero para mi clase? Quiero que el niño lo haga a partir de palabras, nada más. La otra clase lo hará a través de expresiones conocidas, la otra clase a través de ilustraciones, pero yo para mi clase quiero que mi niño infiera información anticipando el contenido a partir de palabras y que deduzca a partir del significado de las palabras y expresiones por contexto y estableciendo semejanza y diferencia a partir de la información. Es decir, lo que yo quiero es que mi niño para la clase haga solamente esto que es subrayado aquí. Y eso que es subrayado, lo que se llama es precisar. Solamente va a hacer esto mi niño hoy día en la clase. ¿De quién depende eso? Del maestro. ¿En función de qué lo precisa? En función de lo que quiere lograr con su niño ese día. Acá nos dice Dina, primero se muestran lo que ellos se analiza la lectura, observando lo que hay en la lectura, empezando el título del libro. Claro, pero va a depender del desempeño que se adquiere. Y acá el desempeño que quiere es que infiera la información a partir de palabras. Es lo que yo quiero como profesor. Podría decir también a partir de ilustraciones o a partir del título. Claro, acá el título va a tener palabras. Pero lo que yo me estoy planteando como maestro que lo haga a partir de palabras del título y que lo haga deduciendo el significado de palabras y estableciendo semejanzas y diferencias. Eso es lo que estoy intentando. ¿Dónde lo voy a poner eso que acá acabo de precisar? ¿Lo voy a poner en inicio, en proceso, en logrado o en destacado? ¿Dónde pongo todo lo que es subrayado? En logro. Así es, maestro. Ahí voy a redactar. Ahí lo paso todo lo que acabo de subrayar. Acá infiere información anticipando el contenido del texto a partir de palabras. Ahí está, a partir de palabras. Y deduciendo, acá deduciendo el significado de palabras y expresiones por contexto y las relaciones lógicas de semejanza y diferencia a partir de la información explícita del texto. Ya está. No he bajado todo el desempeño tal y como está arriba. Simplemente he bajado a mi rúbrica lo que acabo de precisar. Y luego me voy al B
Y en el B quito algunas cosas de la A, como ya hemos visto. En este caso, lo que he quitado en el B es que los niños infieren la información deduciendo a partir de la relación de lógica de semejanza y diferencia. Esto ya no está aquí. Y luego de aquí del B paso al C quitando esta parte. Es decir, el niño debe inferir información en los tres casos para estar en A, B o C. No es que yo en el B cambio la habilidad. La habilidad infiere tiene que mantenerse. No lo puedo cambiar. Ah, yo no quiero que infiera acá, solo quiero que identifique en la B y en la C solamente que me señale. No, eso ya sería cambiar el propósito que tiene el desempeño. Aquí el desempeño es que el niño infiera, pero va a inferir, para decir que sé, acá infiere solamente a partir de la palabra, nada más. Por eso está en C en inicio, porque lo hace a través de la palabra, pero no lo hace a través de todo lo que yo quiero. En cambio, en B también infiere información, pero lo hace a través de la palabra y además deduciendo el significado de las palabras. En la A infiere información, haciendo a través de palabras, deduciendo el significado y estableciendo relaciones lógicas. Y en la D también infiere información con todo lo que hemos puesto en el logrado y además pongo un plus. Y ese plus es que lo hace proponiendo alternativa crítica sobre el contenido. Ya está, maestros, elaborado mi rúbrica utilizando el desempeño de nuestro currículum nacional. ¿Qué podemos decir que hemos aprendido aquí? Que primero, ¿qué hago? Preciso mi desempeño. Es decir, puntualizo qué cosa voy a trabajar. Luego ese desempeño precisado lo pongo en A. Lo gradúo para abajo en dificultad y lo aumento para el A. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ya estamos paso a paso. Cada uno ya jala para su nivel. Si es de secundaria, agarrará su desempeño de secundaria, lo precisará y lo hará acá. Inicial igual también. Acá estoy poniendo un ejemplo de primaria que nos sirve para todos. No digan, ah, no, yo soy de secundaria, debe ser de nuestra especialidad. Muchos maestros dicen, ah, yo quiero para mi secundaria. Entonces tendríamos que hacer para comunicación, para matemáticas, para ciencia, y así no podríamos hacerlo gratuitamente. Pero aquí ya cada uno jala para su nivel, comprendiendo cómo se da, ¿verdad? Muy bien. Vamos a elaborar ahora, a partir de esto ya lo tengo ya tengo mi rúbrica clara. Eso es lo que yo voy a evaluar. Ahora voy a ir y voy a evaluar mi evidencia de aprendizaje. Y ahora, ¿cómo elaboro mi evidencia? ¿De dónde debo elaborar mi evidencia? ¿Del A, del B, del C o del AD? ¿De dónde saco mi referencia? Del A. Así es, maestro. Muy bien, maestro Víctor. El A. Yo quiero elaborar mi evidencia del A para decir que mi niño infiere información anticipando el contenido del texto a partir de todo lo que digo en A. ¿Qué cosa voy a esperar que mi niño haga para decir que ha logrado eso? Eso es elaborar mi evidencia. Entonces, me voy aquí. La A lo voy a transformar en una evidencia. Si yo digo que quiero que mi niño infiera información anticipando el contenido, y anticipar está en el antes de la lectura. Y en el antes de la lectura es cuando el niño no lee todavía. Por lo tanto, ¿en qué cosas de la lectura yo debo crear mi instrumento? En el antes, anticipando el contenido. Ahí entonces voy a trabajar con una imagen, digo, ya como maestro defino, y con el título. Este título y esta imagen me va a permitir anticipar el contenido. Entonces yo le digo a mi niño aquí, miren, acá tenemos una rana y una gallina y dice incómoda vecina.
Ah, ¿y por qué dirá incómoda? Cuando digo que alguien es mi vecina, cuando vivo cerca. ¿Y por qué digo que es incómoda? Porque no me deja vivir cómodamente, porque me fastidia, porque, ajá. Entonces, ¿de qué creen que tratará el texto? ¿Ven qué estoy haciendo? Anticipando. ¿A partir de qué? A partir de palabras. ¿De cuál palabra? De la palabra incómoda vecina. Claro, la imagen sirve también porque me va a permitir ver, pero mi desempeño es a partir de palabras, no dice de imagen. La imagen complementa, pero estoy solo con... Lo que yo tengo que hacer es leer mi desempeño y lo que me dice ahí lo tengo que convertir en un instrumento para ver que el niño... por favor, no me esté callando. Entonces, luego, ¿qué dice? Dice que lo va a hacer deduciendo el significado de las palabras y expresiones por contexto. Si ya voy a deducir el significado, la deducción ya no viene sobre la anticipación ni sobre la hipótesis, viene ya sobre elementos que hay en el texto. Entonces voy a deducir cuando leo. Eso ya es el después de la lectura, ¿verdad? Porque yo leo y deduzco de lo que he leído. Entonces ya tengo acá, entonces voy a dar mi lectura y a esta imagen le voy a dar un texto. Ya tengo mi texto. Esto me va a servir para que el niño logre esto. Ya, pero mi niño va a leer esto, incómoda vecina, va a leer esto. ¿Y cómo sé ya que ya infirió la información y dedujo? ¿Cómo sé? ¿Qué tengo que darle, además de esta lectura al niño, para que me demuestre que sabe hacer esto? ¿Qué le tengo que dar? Por favor, escriban en el chat si no quieren hablar. ¿Qué más le tengo que dar a esta lectura? ¿Vas a reconocer? Ya, pero ya tengo el título, ya le di el título, ya le di la lectura. El criterio es lo que, el criterio, esto vamos a convertir en criterio ahorita, ya, eso, criterio todavía no le doy. ¿Con qué más? Las preguntas. Muy bien, Eric. Lo que le voy a adjuntar a esta lectura es la pregunta. Si no, ¿cómo sé que mi niño infiere o no? Tiene que haber preguntas. Y eso va en mi ficha de aplicación, que yo lo adjunto a mi texto. Entonces voy a crear mi ficha de aplicación, mi lectura. Entonces, voy a crear mi ficha acá. Ah, no, todavía no estamos preguntando. ¿Qué pasó con la rana? Ya, podría ser. Pero ahora vamos a trabajar en el A. Esto de acá que he marcado, lo tengo que convertir en preguntas ahora. Mi primera pregunta dice, anticipando el contenido a partir de palabras. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué pasó con la rana? No estoy anticipando en palabras. ¿Qué pregunta lo haría para que el niño diga de qué va a tratar el texto a partir de la palabra que lo he propuesto? Y la palabra aquí es incómoda vecina. ¿Qué pregunta lo haría para que el niño anticipe el contenido del texto a partir de esa palabra? A ver, pongan ahí. Ya. ¿Qué pregunta lo harías al niño? Para que el niño anticipe el contenido a partir de incómoda vecina. ¿Qué pregunta le hago primero? Escriban. Ajá, muy bien. Margarita dice, ¿a qué se refiere el título? ¿Qué nos quiere decir el título? Ya, pero eso es como que muy general, ¿no? Tengo que decir la palabra. ¿A qué se refiere el título? Como que abro mucho la posibilidad. ¿Qué pasará con, dónde está la palabra ahí? ¿Qué pasará con la incómoda? No le ayuda mucho al niño a inferir la información, a anticipar el contenido. ¿Qué personajes observas? La gallina y la rana. Ah, y me dijo, ¿de qué trata el texto? No. Me dice, ¿qué significa la palabra incómoda? Ah, eso sí podría ser. ¿Qué significa la palabra incómoda? Porque si el niño no sabe qué significa la palabra incómoda, ¿cómo va a anticipar de qué trata el texto? Si el niño dice incómoda, incómoda es
que está alegre. Entonces, ¿de qué tratará el cuento? De una gallina que está alegre. Entonces, no va a poder anticipar porque no sabe el contenido. Ajá, muy bien. ¿Qué significa incómoda? ¿Qué pasó con la vecina? Ahí nomás no escriban ya mucho. No puedo leer. ¿Por qué estará incómoda la vecina? Ya podría ser. Según la imagen, ¿de qué tratará la lectura? También. Ya, ahí nomás. A ver, voy a dar acá la pregunta que yo puse. Observa la imagen y lee el texto incómoda vecina y responde. ¿De qué tratará el texto? Lo que yo quiero es que anticipe el contenido, pero a partir de la palabra. Por eso es que lo estoy diciendo. Observa el título y la imagen. Incómoda vecina. Le estoy centrando al niño. Mira, observa esta palabra. Y a partir de ahí dime, ¿de qué tratará el texto? Es decir, lo que le estoy pidiendo es que anticipe el contenido a partir de la palabra, ¿no? Por eso es que acá dice, por ejemplo, conocimiento a qué conversarán las personas, ya. ¿Alguna vez has conocido una granja? No ayuda mucho, pero ya. Ya, alguien por ahí dijo, ¿por qué estará incómoda la vecina? Según la imagen, acá Gaby dijo, Gaby. Según la imagen, ¿de qué tratará la lectura según el título? Ya, según el título, ¿de qué tratará? Ya, esto está más cerca lo que queremos. Muy bien, Gaby. Porque ahí yo tengo que ver, transformar esta parte del desempeño en una pregunta. ¿Para qué? Para que cuando responda esa pregunta yo me asegure que el niño está logrando lo que yo quiero que logre. Bien, mi segunda pregunta. ¿Por qué se dirá que es incómoda? Con esta la remato. Con la primera lo hago anticipar. ¿De qué trata? Y con la segunda, para que pueda reforzar ese significado de la palabra. ¿Por qué se dirá que es incómoda? Si yo le pregunto a Dina, ¿de qué crees que tratará? Y lo que yo creo no es necesariamente lo que yo infiero. Yo creo que la rana y la gallina son vecinas y las dos se paran peleando todos los días. O yo creo que son vecinas y las dos se han enamorado del mismo gallo. Es lo que yo creo. ¿Y eso es inferir? No, eso es decir cualquier idea loca. Sería como tener un juicio particular, creativo, no sé. Pero no me ayuda para la inferencia, ¿ya? Cuando le preguntas a alguien qué crees, estás preguntando su opinión personal y no es inferencia. La inferencia no se pregunta qué crees, porque lo que creo yo no necesariamente es lo que el texto me permite inferir. Entonces ya tengo mis dos preguntas para esta primera parte del desempeño. Ahora voy al segundo, deduciendo el significado. Entonces ahí vengo acá, el niño me lee el texto y paso al después de la lectura. Ahora el después voy a poner aquí. Primero, deduciendo el significado de las palabras y expresiones. A eso lo voy a convertir en pregunta. ¿Por qué la rana le dijo a la gallina que era una incómoda? Acabo de reforzar deducir el significado de la palabra incómodo. ¿Por qué le dijo que era incómodo? ¿Qué va a hacer el niño? Va a deducir por qué lo ha dicho incómodo. Porque ya leyó el texto. Claro, pero el texto no me dice, tú eres incómodo porque me haces esto. No, dice lo que ocurre, pero eso le permite al niño deducir qué significa incómodo. Y lo remato con una segunda pregunta que le digo, ¿qué significa alborotar en la frase? ¿Y alborotas tanto por un simple huevo? Ya están mis dos preguntas para esta parte. Me falta acá, me dice, expresiones de contexto y las relaciones lógicas de semejanza y diferencia. Eso también lo voy a convertir en pregunta. Acá, semejanza. ¿En qué se parece la gallina a la rana? Esa es una pregunta que me permite hacer
establecer relación lógica de semejanza. ¿En qué se parece? Ahora la relación lógica de diferencia. ¿Qué pregunta lo hago? ¿Cuál es la diferencia que existe entre una gallina y una pata? Ahora lo relaciono con un tercer elemento para que el niño pueda jalar su pensamiento un poquito más allá. Como acaban de ver maestras y maestros, acabo de convertir mi desempeño precisado a un instrumento de evaluación, que es mi ficha de aplicación. Es mi evidencia, que si el niño me responde todas estas preguntas bien, quiere decir que logró el desempeño precisado. Por lo tanto, me está dando evidencia de que sabe inferir información. ¿Ven? No es que yo digo, ay, voy a preguntar cualquier cosa, que bueno, lo que se me ocurre. O algunos maestros, lo que es peor aún, buscan un libro, ay, Corefo está aquí, está Santillana, mira, acá hay un libro bonito y tiene preguntas, eso lo voy a sacar copia y le voy a dar a mis niños. Voy a copiar esas preguntas y se lo voy a dar. No puedo copiar cualquier pregunta de cualquier libro, porque esas preguntas están respondiendo a lo que el autor pensó para que debería preguntar y no lo que debería responder el niño en función del desempeño que yo me he propuesto. Salvo que el autor haya puesto el desempeño ahí clarito y haya dicho, estas preguntas ayudan para ese desempeño. Ya sería una gran ayuda. Pero no hay un libro así. Se me ocurre que podemos crear un libro. Imaginen que nos reunamos los 200 profesores, cada uno agarra un desempeño y lo convierte en una ficha y haríamos un libro en 2 días. Y para pasado mañana estaríamos publicando. ¿Ven? Sería interesante. Es decir, lo que tenemos que hacer es convertir el desempeño en preguntas. Entonces no puedo agarrar cualquier libro, cualquier pregunta. Tengo que crear mis preguntas intencionadas que apunten a cada parte del desempeño que yo quiero que el niño logre. Ajá, acá dice Julio César, se debería quitar la imagen porque la inferencia viene a partir del título y no de la imagen. Claro, la pregunta está a partir acá dice a partir de la palabra, pero la imagen como que ayuda a que ese proceso sea, a que ayuda a que la comprensión sea mejor. No está centrado el énfasis de la pregunta en la imagen, es cierto. No estamos poniendo énfasis en la imagen, es cierto, pero ayuda a la comprensión. Sobre todo cuando son niños, siempre deben venir asociadas a una imagen porque la imagen contribuye y complementa. Mañana está bien lindo el taller porque justamente voy a poner imágenes y vamos a ver cómo ayudan estas imágenes a la comprensión. Ya, muy bien, Susana ya nos está dando la definición de incómoda, es un elemento para texto importante. Ya, bien, bien, maestros. ¿Qué opinión les merece esto? Mañana igual, de 3 a 8 de la noche más. ¿Qué opinión les merece esto? Convertir el desempeño precisado en un instrumento de evaluación. Por favor, abran su micrófono para descansar un poquito de lo que estoy hablando. A ver, maestra, díganos. Un poco de música, profe. Ah, no, pero yo quería que comenten algo, que hablen sobre el tema. ¿eh? Si no ponen música, nos vamos a poner a bailar y ya nos vamos a olvidar de, nos vamos a olvidar de nuestro, ¿dónde vamos? Sí, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? No sé. Al comienzo empezaron como que muy habladores, después se fueron cayendo. Los 270 son muy calladitos. Oh. Ya, Profesor,
Profesor, en la pregunta ahí que se propone, me parece que si lo que se está pidiendo es que se infiera a partir del título, entonces cuando ahí se propone la actividad, primerito está enfatizando la imagen. Ya. Entonces me parece que no estaría tan bien propuesto. ¿Por qué? Porque lo que se está queriendo es que se infiera a partir del título. Ya. No Bien, sé, es mi entonces opinión. podríamos, Claro que claro, sí, no podríamos sé, cambiar porque el orden, ¿no? Entonces, para poner más énfasis, podríamos poner lee el título del texto y observa la imagen, lee el título del texto, incómoda vecina, y observa la imagen y responde de qué trata. De repente, como la imagen, como les decía hace rato, como una ayuda para la comprensión, ¿no? Porque si yo solamente lo pongo incómoda vecina y no lo pongo ni la imagen, y yo le pregunto y le digo, ¿de qué crees que tratará el texto leyendo el título, incómoda vecina, y no pongo imagen? Ah, de mi vecina que se pelea con la otra y le dice que es incómoda. Y ya, o sea, se va fuera de lo que realmente es el contenido del texto y ya se convierte como en una, digamos, como en una adivinanza, pero ¿de quién vecina me estás hablando? Y los niños inmediatamente van a relacionar a la vecina que ellos tienen. Pero de eso no podría estar anticipando el contenido de la lectura, porque no le estoy dando más elementos. Por eso es que aquí es importante que la imagen vaya. Si bien es cierto, la redacción quizás en la primera sería más énfasis en el título, pero es importante que observen la imagen. Si no, van a hablar de cualquier vecina, menos del contenido del texto. Profesor, disculpe. ¿Ah? Profesor, disculpe. Dígame. Yo, no sé, mi punto de vista, ¿no? Yo he hecho con un grado y yo siempre para empezar una lectura les he mostrado el libro, la lectura con su, ¿no? Con su texto, el título y la imagen. Pero antes que lean, ellos ya observando más la imagen y solamente leían el título, ya deducían algo, ¿no? ¿Qué es lo que iba a venir en la lectura? Algo así, lo que yo empiezo, ya cuando yo le empiezo a leer la lectura, ya estoy sacando preguntas de la misma lectura, que ya habían observado la imagen, han observado el título. Solamente, ese es lo que yo estoy queriendo entender, esa partecita que usted inferir, no sé, ahí si me podría apoyar. Dependiendo, maestra, de su desempeño que usted ha precisado. Si el desempeño se presta para eso que usted está haciendo, perfecto. Pero no todas las comprensiones lectoras se hacen de la misma forma porque tiene que responder al desempeño que yo he precisado. Sí. Ya, y además no puedo hacer cualquier pregunta tampoco. No, la pregunta tiene que apuntar al desempeño. Solo ahí estaríamos diciendo realmente que mi niño sí aprendió de acuerdo al desempeño del currículo, por lo tanto, sí está trabajando en función de su estándar de aprendizaje y por lo tanto va a desarrollar su competencia y va a lograr el perfil de egreso que quiere. Porque todo lo que estoy haciendo, muy bien maestra, gracias, todo lo que estoy haciendo está enfocado al desempeño mismo. Es decir, lo estamos haciendo operativo el desempeño. El problema de la educación del Perú es eso, que los maestros, por un lado, hacemos nuestra sesión, quiero trabajar esta competencia, este desempeño, voy a poner esta evidencia, y luego cuando hacen toda su sesión posterior, cualquier pregunta, cualquier texto no está asociado con lo que ha planificado. Es decir, estamos disociando lo que hago con lo que he planificado. Entonces ahí hablamos de la coherencia y de la pertinencia de la planificación. No es coherente porque lo que estoy haciendo no está respondiendo a lo que debería haber hecho para lograr el propósito que quiero. Por eso es que la planificación siempre es una pata coja en los maestros porque no estamos relacionando
coherentemente lo que yo quiero lograr con lo que estoy dando al niño para que haga y logre eso que quiere lograr. Y además, si es comprensión lectora, yo no leo para los niños. Eso ya no es comprensión lectora. Comprensión lectora es cuando el niño lee él mismo el texto. Algunos maestros dicen, no, yo modelo porque yo leo con énfasis y el niño escucha y luego le hago preguntas y ya comprendió. Claro, comprende lo que escucha, pero no comprende lo que lee. Eso sería comprensión oral, porque está comprendido. Y más las maestras a veces leen y ponen tanto énfasis en la lectura que los niños ya se emocionan por lo que han escuchado y no por lo que han leído. En una clase de comprensión lectora, los niños leen y comprenden lo que ellos han leído. Claro, es distinto en inicial. En inicial los maestros leen para los niños porque ahí sí trabajamos la comprensión oral. Comprensión oral. Uh-huh. Maestro, ¿me permite? Bien, alguien levantó la mano ahí. Maestro, opine. Uh-huh. Ah, no, ahí nomás. Uh-huh. Perfecto. Claro. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Claro, Casani aporta que los elementos, la lectura de los elementos paratextuales es importante para la comprensión lectora. Pero yo aquí pongo énfasis que va a depender del desempeño que usted ha precisado. Si, por ejemplo, aquí en mi título sería Los 3 chanchitos y el lobo feroz, yo no necesito poner una imagen, porque con solo el título, Los 3 chanchitos y el lobo feroz, yo ya puedo hacer que mis niños anticipen. No necesito poner la imagen de los 3 chanchitos, porque ya el título es tan explícito y nos dice con tanta claridad de qué cosas trata el texto, que ya la imagen queda sobrando. Pero, por ejemplo, si yo pongo incómoda vecina y no lo pongo a las 2 imágenes de los 2 animales, incómoda vecina es cualquier vecina. Y no se van a imaginar que son unos animales. Van a decir, mi vecina del barrio, la vecina. Entonces, hay títulos, imágenes, que son importantes asociarlas, pero hay títulos que de por sí ya nos dicen mucho, que ya no necesito mostrar imagen alguna. Y va a depender también del tamaño del niño. Cuanto más pequeño el niño, necesitan más imágenes para complementar la información del título. Pero cuanto más nos alejamos de los niños, ya no necesitamos hacer uso de las imágenes para la comprensión. Bien, entonces acá me dice la maestra Caro, entonces para los niños de primer grado sería comprensión oral, siempre y cuando los niños no estén todavía leyendo ni escribiendo. Pero si los niños ya escriben y ya leen algo, entonces usted le pone una imagen grande, abajo un texto pequeño, y usted hace que los niños lean. Y van a leer en función de eso. Y mañana vamos a hablar más sobre la lectura misma y cómo eso se asocia al desempeño docente, ¿no? Pero comprensión lectora es cuando leo. Y yo leo y comprendo lo que leo. No comprendo lo que otros me leen. Eso ya no es comprensión lectora, es comprensión oral. Por eso es que los niños fracasan en las evaluaciones estandarizadas,
porque la maestra todo el año dice, no, pero yo he hecho muchas lecturas y mis niños responden muy rápido cuando yo les pregunto, a ver, ¿y cómo han leído? No, yo les leo primero. Yo agarro, a ver, niños, les voy a leer, vamos a leer un texto y la maestra dice, yo voy a leer primero. Y ella lee primero el texto y lo hace con tanto énfasis que después le dice a los niños, ahora leen, y el niño ya sabe la respuesta porque ya escuchó. Y cuando responde, responde muy bien. Y vamos al momento de la evaluación censal, le dan al niño la lectura y como no hay nadie quien lo lea y no hay alguien que ponga el énfasis que ha puesto la maestra, no tiene técnica de lectura, entonces el niño está frente a un texto y grande, lee como sea y no responde bien las preguntas porque no ha comprendido. Entonces a los niños hay que hacer que ellos lean, que comprendan, que usen su técnica de lectura, que subrayen, que marquen, que escriban juntos. ¿Para qué? Para que aprendan a tener técnica de lectura ellos mismos. Quizás yo lo puedo leer, sí, cuando yo quiero hacer énfasis, por ejemplo, en el uso de los signos, cuando mi propósito es reflexión de la lengua en relación al uso de los signos de puntuación, si eso sería mi desempeño, ahí sí yo les leo para que ellos se den cuenta cómo se usa estos signos en la lectura, pero no para un proceso de comprensión lectora. Así es, muy bien, Julio César. La lectura es un proceso mental individual de cada uno. Gracias, Dina. Muy bien, entendido. Ya pasa otra cosa, ya mucho ahí. Muy bien. Y ahora, hemos puesto el AD también, ¿verdad? Hemos puesto en nuestro AD. Y ese AD también tiene que aparecer en mi evidencia. Si no, ¿cómo voy a saber que mi niño tiene AD si solamente hace lo que yo he puesto como A? Ya no podría tener AD. Tengo que ponerlo como un reto también en mi evidencia. Entonces acá que he marcado, dice que los niños establecen relaciones lógicas, pero de semejanza y diferencia, pero hay otras relaciones lógicas de causa y efecto también que decía el desempeño completo. Y además que propone alternativa crítica del contenido. Entonces lo convierte en una propuesta acá con la pregunta 7, donde dice, ¿qué hubiera pasado si la rana no hubiese criticado a la gallina? Y esto es una pregunta de relación lógica, pero ya no de semejanza y diferencia, sino una relación lógica de causa y efecto. ¿Qué hubiese pasado si? Es decir, si hubiera hecho esto, hubiera pasado esto. Eso es de causa y consecuencia. Ese es un nivel ya un poquito más alto en la comprensión lectora. Y finalmente le dice la maestra, dibuja y escribe una alternativa de solución que pudieron haber dado al conflicto. No es que la maestra le dice, dibuja lo que más te ha gustado en el cuento. Es lo que siempre pregunto. Dibuja lo que más me ha gustado. Y al niño le ha gustado todo. O le dice, ay, ¿de qué trata el cuento? Bueno, a mí me ha gustado que la rana peleó con la gallina. Voy a dibujar eso que están peleando. Y esa es no es de alta demanda cognitiva, porque está simplemente repitiendo lo que ya el texto dice como información. Pero cuando la maestra le dice, dibuja una alternativa de solución que pudieron haber dado, es decir, no le está diciendo, dibuja lo que ya está en el texto, sino piensa en una solución distinta, crea una posibilidad nueva y ahora dibújalo. Dibuja esa solución y escribe ahí la solución. Ya, ese es un nivel de exigencia un poquito mayor. Si el niño hace esto, por lo tanto tendrá AD, porque es más de lo que yo esperaba. Si no lo hace eso, no pasa nada, porque yo solamente quería medir hasta el número 6. Dina, no les veo, solo escucho. No tienes, no está apareciendo la imagen con ustedes. ¿No estoy compartiendo mi pantalla o sí? Sí, se comparte la pantalla.
Ah, ya. Entonces es problema de Dina, ¿no? Ajá, Dina es tu computadora, ya tienes que cambiar. Mentira. Algo debe pasar ahí. Ya, muy bien. Entonces aquí la idea, maestros, es que el desempeño precisado lo tengo que convertir en un instrumento y ese instrumento se convierte en mi evidencia de aprendizaje. Si mi niño responde bien esto, me está dando evidencia de qué? De evidencia de que el niño infiere información anticipando el contenido y deduciendo el significado. Es decir, me está dando evidencia de todo esto que yo me he propuesto. ¿Ven? Ahora entienden por qué no puedo sacar cualquier lectura del libro, fotocopiar y dar al niño. Porque no estaría midiendo lo que quiero que el niño logre. Sea en el nivel que sea en secundaria, sea en primaria. Claro, en los niños de inicial lo vamos a contar y le vamos a hacer preguntas orales y ellos van a responder oralmente el contenido del texto, pero igual, tengo que generar preguntas para que el niño me responda lo que yo quiero que logre. Ajá, muy bien. Vamos a redactar los criterios de evaluación en función de la evidencia de aprendizaje. Entonces, los criterios de evaluación van a salir ¿de dónde? Del desempeño. Aquí para escribir voy a minimizar. Ya. ¿Cuál sería mi primer criterio de evaluación? El criterio tiene que salir de mi desempeño precisado. Y ahí salen mis criterios de evaluación. ¿Cuál sería el primer criterio, maestros? Por favor, alguien que quiera opinar. Bueno, ya que no quieren hablar, yo hablaré. El primer criterio de evaluación sale de esta primera parte de mi desempeño. Acá dice infiere información anticipando el contenido del texto. Entonces, mi primer criterio de evaluación es infiere información anticipando el contenido del texto a partir de palabras. Ese es mi primer criterio. Mi segundo criterio es lo que viene. Ahora infiere información, ¿cómo? Aquí, deduciendo el significado de palabras. Ese es mi, deduciendo el significado de palabras. Mi segundo criterio de evaluación. Mi tercer criterio, ¿qué hace? Infiere información también. Infiere información deduciendo. ¿Qué cosa? Deduciendo las relaciones lógicas. Las relaciones lógicas de causa, de semejanza y diferencia. De semejanza y diferencia. Y mi cuarto criterio sería, bueno, acá solamente salen 3 criterios de aquí, de este desempeño preciso. ¿Ven? Entonces, cuando mi niño infiere información solo a partir de palabras, infiere información deduciendo aquí, deduciendo. Es la segunda criterio y el tercer criterio de relaciones lógicas. Del desempeño se elaboran los criterios de evaluación.
Mena está con jaque o con jaqueca después de aprender. Ahora, la evidencia. La evidencia lo voy a redactar también. ¿Qué cosa espero que el niño haga? Y comprenda el texto que lee, ¿no es cierto? Lee y comprende información. Lee y comprende el texto, ya el texto. ¿Cómo? ¿Cómo lee y comprende el texto el niño? La evidencia es que el niño lee y comprende el texto. ¿Cómo? Infiriendo información, anticipando y todo lo que aquí viene. Es decir, el niño me va a dar evidencia de su aprendizaje cuando lee y comprende haciendo todo esto ¿a través de qué? A través de la ficha de comprensión lectora o a través de la ficha de aplicación de comprensión lectora. Es decir, digo, ¿qué va a dar evidencia a mi niño de que ya logró esto y a través de qué me voy a poder dar cuenta de esto? ¿Mm? Bien, entonces con eso redacto. Ya no lo redacto todo porque aquí en la siguiente diapositiva viene la redacción. Entonces ya tengo mi criterio y tengo eso, ¿dónde lo pongo? Vuelvo a mi sesión de aprendizaje. Entonces ya estoy aquí en mi sesión y aquí en mi sesión pongo mi desempeño precisado, busco mi competencia, mi estándar, todo sale del currículo, pongo mi criterio. Acá pongo mi desempeño, mi criterio 1, mi criterio 2, mi criterio 3. ¿De dónde salió? Ya hemos visto que sale de desempeño. Luego escribo mi evidencia de aprendizaje. Lee comprensivamente el texto propuesto, infiriendo información de su contenido a partir de palabras y frases, deduciendo su significado y estableciendo las relaciones lógicas de semejanza y diferencia por el cual considera información explícita y responde las interrogantes de la ficha de aplicación. ¿Ven? ¿Qué les dije yo? La evidencia que es la suma del criterio 1 más el criterio 2 más el criterio 3. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Que la evidencia no es evidencia, resuelve ficha de aplicación. No, me tiene que decir qué cosa va a tener esa ficha de aplicación. Es decir, me tiene que decir la habilidad que yo estoy logrando en mi niño al hacer esto. Bien, entonces, ¿y el propósito qué es? Que los estudiantes comprendan información inferencial, anticipando el contenido del texto a partir de todo lo que dice el desempeño y la resolución de la ficha de comprensión lectora del texto incómoda a veces. Es decir, el propósito es el propósito que el maestro se plantea para mis estudiantes. Bien. Entonces, hasta ahí estamos. Bien, entonces cuando yo planifico mi sesión, ¿de dónde empiezo? Primerito empiezo de mi competencia, luego el desempeño que yo quiero, pero el desempeño así en su integralidad, no. Mi desempeño precisado, lo que yo quiero lograr en esa clase específicamente. A partir de ese desempeño, ¿qué hago? Elaboro mi criterio de evaluación. Criterio 1, criterio 2, criterio 3. Y luego redacto mi evidencia de aprendizaje. ¿Qué cosa considera mi evidencia? Considero lo que yo espero que mi niño haga aquí, más en qué lo va a hacer. ¿Sobre qué lo va a hacer? ¿Cómo me va a presentar esa evidencia? En su ficha de comprensión. Puede ser de repente lee comprensivamente y lo representa a través de un teatro, de una obra teatral. O lo representa a través de qué sé yo, de una grabación de conversación con su familia. No sé, usted le va a poner la condición de cómo quiere que presente y que dé evidencia al niño
de ese aprendizaje. La condición ya depende de usted. Cuanto más creativo sea, mejor. Bien, acá me dicen cómo sería para iniciar. Igual, para iniciar sigue la misma ruta que hemos hecho ahora, solamente que usted va a trabajar ya no comprensión oral, perdón, comprensión escrita, sino comprensión oral. Va a seleccionar su desempeño, lo va a precisar, lo va a convertir en criterio, y acá infiere información anticipando el contenido del texto a partir de la narración, qué sé yo. Igual. Usted elige su criterio y lo mismo acá. Lee comprensivamente el texto leído, ya sería acá, el texto leído, infiriendo la información. Es decir, tienen que adaptar ya a sus niveles, ¿no? Y el propósito de aprendizaje es, ¿qué es lo que usted espera que sus niños aprendan? Yo quiero que mis niños, ¿qué hagan hoy día? Comprendan información. ¿Qué tipo de información? Inferencial. ¿Cómo? Dice haciendo todo esto que me he propuesto en mi desempeño. ¿A través de qué lo van a hacer? A través de la resolución de la ficha de comprensión lectora, del texto. ¿Cuál texto? Incómoda a veces. Ahí sí lo puntualizo y le digo en qué lo van a hacer. Ese es el propósito de aprendizaje. Es como un resumen, digamos, de todo esto que tengo aquí. Su resumen es el propósito. Evidencia es igual al logro de aprendizaje. El logro de aprendizaje es el desempeño. Eso es lo que ha logrado el niño. Lo que ha logrado mi niño es lo que ha aprendido. La evidencia es cómo me muestra eso que ha logrado. Si yo quiero que logre esto en el desempeño, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de que ha logrado realmente? Cuando el niño me lee y cuando el niño me presenta la ficha en la que ha demostrado que ha leído comprensivamente realmente. Esa es la evidencia de que ha logrado. Por ejemplo, ¿cuál es el logro que tuvieron los incas en el Cusco? Su logro es haber construido una fortaleza para, qué sé yo, algunos dicen para como un centro estratégico para dominar y para imponerse. Ese es el logro que han tenido. ¿Cuál es la evidencia de que realmente fue así? La evidencia es la construcción. Machu Picchu construye. Esa es su evidencia. Es una evidencia de que los incas lograron su propósito que tenían. Esa es la diferencia, maestra, cuando hablamos de logro y la evidencia. La evidencia es cómo me muestra que realmente logro eso que quiero que logre. El desempeño es lo que logran aprender nuestros estudiantes y a las competencias propuestas en situaciones significativas. El desempeño es cómo demuestra realmente el niño que ha logrado esa parte de la competencia, ¿no? Porque la competencia es la comprensión, comprende diversos tipos de textos que lee. Es la competencia. Pero esa competencia lo va a lograr a lo largo de toda la educación básica. Al terminar el 5º año de secundaria, el niño va a comprender todos los diversos tipos que lee. Sí, pero ¿cómo sé que lo va a hacer? Para esta etapa, en este grado, lo va a hacer a través de su desempeño. El desempeño va a mostrar que realmente el niño está logrando esa competencia. Para esta clase, lo va a hacer infiriendo información a partir de la palabra, la expresión del contexto, así lo va a hacer en esta clase. Mi otra clase seguramente lo va a hacer infiriendo información a partir del, qué sé yo, de los personajes. Y lo va a hacer deduciendo a través de las relaciones de causa y efecto. Lo va a hacer en la otra clase. Es decir, el mismo desempeño, yo precisando de diferentes formas, lo voy a trabajar durante el mes en todas mis clases de comprensión lectora. Yo sugiero que el desempeño siempre tenga entre 3 y 4 criterios de evaluación, porque es mucho más factible de manejar y es mucho más factible de evaluar. Si tiene más criterios, es más complicado porque
Imagínense un niño, va a evaluar usted con 7 criterios. El niño 2 con 7 criterios. Los 30 niños, 7 por 3, 21 criterios. Porque a cada uno lo tiene que valorar. A veces el niño infiere información anticipando, sí. Lo hace deduciendo significados, sí. Y donde no lo hace, por ejemplo, este niño, que acá supongamos que infiere, ahora vamos a pasar a eso. Siguiente, valoramos la evidencia. Y acá tengo la evidencia del niño que me envió. Este niño me ha enviado su evidencia. Y ha respondido la pregunta 1, ha respondido la pregunta 2, la 3, y la 4, 5 y 6 no me ha respondido nada. Yo quiero valorar. ¿Con qué nota lo voy a valorar a este niño? ¿Con A, con B o con C? Porque ha hecho, mira, hasta donde dice, ¿por qué la rana dijo a la gallina que era incómoda? Esa es la pregunta de donde deduce el significado de las palabras y expresiones. Pero cuando le he preguntado en qué se parece la gallina a la rana, no ha respondido. Y ese en qué se parece tiene que ver con las relaciones lógicas de semejanza y diferencia. ¿Cuál es la diferencia existente entre la rana? Ese es de comparación, no lo ha hecho. ¿Y qué hubiera pasado si la rana hubiera criticado? Eso también de causa y efecto, no lo ha hecho. Entonces, ¿dónde está mi niño acá? ¿Tiene C, tiene B o tiene A? Ajá, la C. A ver, solamente lo he hecho a partir de la palabra, acá incómoda. Pero dice, ¿qué quiere decir incómoda? También ha respondido. Y dice, ¿por qué la rana dijo a la gallina que era incómoda? Y ha hecho deduciendo el significado de la palabra. O sea, es decir, sí ha respondido a esta exigencia que tiene el B. No solamente se ha centrado, el C sería acá. Acá tiene una parte de la B, ha hecho. Por lo tanto, este niño tiene B, muy bien. Le falta es responder de relaciones lógicas, de semejanza y diferencia, y además de causa y efecto. Le faltó eso. Y ya tengo eso. Entonces, si este niño ha hecho solamente el primero y el segundo criterio, ¿dónde está su necesidad de aprendizaje? Su necesidad está en el tercer criterio de evaluación. Es decir, yo voy a retroalimentar al niño en esta tercer criterio, porque ahí es donde malogró este niño. Entonces, toda mi retroalimentación se va a ir acá. ¿Y por qué crees? No, ¿qué hubiera pasado si la gallina no hubiera dicho esto a la rana? ¿Y en qué se parece una rana a una gallina? Entonces, yo retroalimento donde le falta a mi niño. Por eso va a depender del criterio donde se equivocó y no resolvió. Por eso, si usted tiene más criterios y el niño se equivocó en 4 criterios, va a tener que hacer 4 criterios que retroalimentar. Y si el otro se equivocó en 5 criterios, va a tener que hacer 5 de retroalimentación y el otro 6 y el otro 3 y el otro. Imagínense, usted se va a pasar retroalimentando mucho tiempo. Por eso, unos 3 o 4 criterios buenos que me ayuden a centrar donde realmente quiero que el niño aprenda. María no me escucha, pero los demás sí me escuchan. Me escuchan bajo porque no he movido nada de mí. No, profesor, sí se escucha bien. Sí se escucha Sí, bien. María, algo has bajado de repente tu volumen. Liliana sí me escucha y muy bien me escucha Liliana. Y a Graciela también. Todo ok. Para Yolanda está todo ok. Entonces, si la mayoría dice que estoy bien, es que estoy bien. Muy bien. Clara dice está muy baja. Voy a ver. Ya, ahora levanta mi volumen también. Muy bien, maestros. Entonces, vamos a valorar la evidencia. Ya hemos valorado la evidencia acá. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 8, ¿no, Gabino?
Sí, profesor, hasta las 8. Muy bien. Entonces ya, ahora vamos a escribir acá, de este primer bloque, vamos a escribir qué ideas, fuerzas tenemos. A ver, ahora sí ayúdenme a construir, maestro. Por favor, abran su micrófono y participen. Ya estamos en confianza, digamos lo que pensamos, opinemos ahí. Vamos a construir ideas, fuerzas que nos vamos a llevar hoy día a casa, antes de pasar al segundo bloque, que es también muy interesante. Miriam, ¿quieres decir algo? ¿Qué hemos aprendido, maestros, hoy, en este primer bloque? El desempeño y sus criterios. Ya, ¿cómo lo redactamos aquí? A ver, vamos a redactar juntos. Que debemos precisar los desempeños para ver lo que queremos que el niño logre. El desempeño se precisa en función del propósito que nos planteamos, ¿no es cierto? ¿En función de qué va ese propósito? De la situación significativa. Así es. El desempeño se elige en función de la situación significativa y se precisa en función de eso que queremos. Muy bien, maestros. Eso es un buen aprendizaje. ¿Qué más? ¿Qué hacemos con ese desempeño? ¿En qué debemos transformarlo? En criterios de evaluación. Ya, muy bien. El desempeño, los criterios de evaluación se elaboran a partir de los desempeños. Ajá. Y de ahí... Profesor, valorar. Y de ahí se elabora que se elabora qué. Los criterios ya se elaboran a partir de los desempeños. La evidencia. Ajá, muy bien, más. Y del desempeño se elabora la evidencia de aprendizaje. Muy bien. Ese es un buen aprendizaje. Así se hace. Profesor César, dígame. así se aplica hasta quinto de secundaria para todos los ciclos. Secundaria, estoy en quinto grado. Digo, ¿a qué desempeño voy a trabajar en quinto grado? Este desempeño. Milagritos, por favor, tu micrófono. Miriam también está habilitado. Profesor, ¿valorar la evidencia en la tercera? Ya. Ahora vamos a... Primero voy a responder lo que nos preguntaba Milagritos. Pues voy a poner valor. Para no olvidar. Porque ya a esta edad uno olvida. Decía, para quinto grado de secundaria también, sí. Para quinto grado, digo, ¿qué desempeño voy a lograr con mi estudiante? Este desempeño. Voy a precisarlo para esta sesión de clase. Voy a elaborar mis criterios a partir de este desempeño precisado. Y voy a convertirlo en evidencia, ese desempeño que he priorizado. Entonces, para todos los grados se trabaja en la misma lógica. Ajá. Ahora, ya, muy bien, ahí nos hace recordar que Celso, que la rúbrica se elabora a partir del logro esperado, ¿no? Eso vamos a poner como un cuarto, entonces, como una cuarta idea fuerza. Ya, ahora sí vamos con Miriam. Miriam nos decía valorar la evidencia. A ver, complétanos tu opinión, maestra. Del criterio del desempeño. Ya, ¿qué hacemos? A ver la idea, valorar la evidencia.
Ujú. Para identificar qué debemos de retroalimentar a los estudiantes. Muy bien. Valorar la evidencia en función de qué. ¿En función de qué? De los De los criterios. O criterios de evaluación. criterios de evaluación. Y con ello identificar la necesidad de aprendizaje. ¿Ah? Con el criterio me doy cuenta de la necesidad. Con ello identificar la necesidad de aprendizaje y ahí retroalimentar. Esa es la lógica. Retroalimentar. Ya. Valorar la evidencia en función de los criterios. Digo, ya, muy bien. Tiene criterio 1, 2, 3. ¿Ya en qué criterio está mal mi niño? Valoro. En el criterio que no cumple, esa es la necesidad de aprendizaje. Y ahí, en esa necesidad de aprendizaje, es donde voy a retroalimentar. ¿De qué manera? Retroalimentar de manera reflexiva y por descubrimiento. Ya, para complementar. Muy bien. Ahora nos decía nuestro maestro aquí la rúbrica. La rúbrica se elabora a partir de la ¿cómo ponemos aquí? De degradar, no, sonaría como mal, ¿no? A partir de, al desempeño, bajamos la dificultad. Elabora a partir de, se elabora bajando el nivel de complejidad del desempeño a partir del nivel esperado, ¿no es cierto? Del nivel esperado. Ya, entonces muy bien, maestros, muy buenas ideas claves han dado y eso les va a servir a ustedes para ya luego aplicar en sus escuelas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque yo tengo que entender cómo funciona la planificación, qué tipo de tareas debo dar, ¿para qué? Para decir si estoy trabajando bien o no. ¿Y dónde nos dicen que si estamos trabajando bien o no? En el marco del buen desempeño docente. Y voy a hacer buen ejemplo con lo que el marco del buen desempeño me dice. Y el marco me dice que el maestro debe saber planificar bien, con coherencia y con pertinencia. ¿Cuándo decimos que una planificación es coherente? No estoy compartiendo la pantalla. Voy a volver a compartir. ¿Cuándo decimos que una planificación es coherente? Hay dos condiciones aquí. La coherencia y la pertinencia. La planificación debe ser coherente y pertinente. Ya, cuando decimos que mi planificación es coherente, dice que cuando los elementos del currículo tienen relación entre sí y están estrechamente vinculadas y aterrizan básicamente en lo que se quiere. Por ejemplo, cuando el desempeño está relacionado a la competencia, al estándar, al propósito, al criterio de evaluación y a la evidencia de aprendizaje. Esa relación que existe debe ser coherente, es decir, debe responder que cuando yo veo el desempeño precisado, eso debe aterrizar en la evidencia que quiero lograr
debe aterrizar en el propósito que yo pretendo para esa clase y además debe aterrizar en los criterios que yo quiero medir. Si es que están así bien alineados y responden así, uno a uno con lo que se quiere, eso es una planificación coherente. No es que yo pongo mi competencia, mi desempeño. ¿Qué criterio pongo? Bueno, que el niño responde adecuadamente, que el estudiante comprende lo que lee, que el estudiante... Es decir, creo cualquier criterio, pero no relacionado al desempeño. Y además en mi evidencia pongo, el niño resuelve la ficha de aplicación, pero no relacionado a lo que quiera. Entonces, eso sería una planificación incoherente porque sus elementos no están relacionados y conectados. Por eso, una característica de la planificación es que debe ser coherente. ¿Y cuándo decimos que es pertinente? Cuando responde a las características del contexto y a la situación significativa del cual nace este propósito. Pertinente porque le sirve al niño, o sea, lo que voy a aprender ahora me sirve para usar en mi vida práctica, en mi vida cotidiana. Por eso es pertinente, porque está relacionado a lo que yo conozco, a lo que sé, porque me sirve, porque me es útil. Porque puede ser también que muy bien esté en la planificación coherentemente, pero estamos hablando de una cosa distinta a la que el niño conoce. Estamos leyendo sobre textos, sobre otra cultura, sobre otra realidad y no respondiendo a lo que el niño en su entorno se da, ¿no? Por ejemplo, el año pasado Aprendo en Casa dio una clase de cómo preparar el chuño. Y explicaron el proceso del texto instructivo de preparación del chuño y dónde se da. Y en la selva, los niños, los maestros dicen, pero profesor, han pasado del chuño y acá los niños no conocen chuño, nunca han visto, no han probado, no han comido. ¿Están siendo pertinente esa planificación? No, porque no está respondiendo al contexto. Entonces, ¿qué ha hecho el maestro ahí? Ha adaptado esa planificación. Ha recibido la guía del docente y donde ha dicho chuño, ha dicho vamos a hacer mejor la preparación de la fariña. Y la fariña con el plátano que se prepara plátano, yuca, me parece, y han hecho todo el proceso que se sigue en el chuño, pero ahora con la fariña. Y para el niño es significativo porque se relaciona a su contexto y sabe ya probar la fariña y le gusta y sabe cómo hacerlo, su familia lo hace. Ahí, ¿qué ha hecho el maestro? Es adaptar la planificación a su contexto para convertirla ¿en qué? En una planificación pertinente. Me pasaba que cuando yo trabajaba de acompañamiento en el ministerio hace algunos años, me tocó visitar una escuela por el río Marañón, una comunidad. Entonces yo llego a la escuela y el maestro quiere impresionar y dice, hoy día voy a hacer una clase, profesor, del libro que ustedes nos mandan porque hay que dar uso y no sé qué. Muy bien, maestro, está, me parece perfecto. Ya ganó usted 2 puntos en su observación. Entonces, dice el maestro, chico, vamos a hacer una actividad de desplazamiento, ya, matemática. Dice, vamos a caminar 20 pasos y llegamos al parque. Todos los niños cierran los ojos y caminan 20 pasos y llegan. Y los niños miran y dicen, profesor, ¿y dónde está el parque? Porque no había parque. Al frente estaba la huerta de la vecina y había muchas plantas de cacao y todo eso. ¿Y dónde está el parque? Dice, y el maestro dice, bueno, vamos a imaginarnos que hay un parque. Ya imaginemos. Profesor, y en el parque hay juegos, hay sube y baja y todo eso. Sí, dice el maestro. Claro, pero en el libro decía el parque como una plaza, pero para los niños en la selva el parque es donde hay juegos para niños. Ya se imaginaba. Luego dice el maestro, ahora vamos a caminar 2 cuadras a la izquierda y vamos a llegar a una botica. Así decía en el libro. Y los niños dicen, profesor, ¿y qué cosa es una botica? ¿Y qué venden en una botica? ¿Y cómo es la botica? Porque ahí llegamos a la esquina y ya había una quebrada y no había ninguna botica.
Y los niños no saben qué es. Entonces el maestro dice, pucha, profesor, este libro lo hacen ustedes solo para la costa, no se adapta a nuestra realidad, es un libro que no nos sirve, por eso que los niños no saben. Ah, ¿y de quién era el problema? El problema era del maestro que no hizo pertinente esa planificación. El maestro primero debería haber hecho su adaptación de su planificación. Desde niño vamos a caminar y vamos a llegar a la planta del cacao. Caminamos una cuadra a la derecha, llegamos al río y luego a la izquierda llegamos al árbol de no sé qué. Primero hubiera hecho eso y luego pasaba al libro y decir, mira, acá en el libro nos dice que hay este desplazamiento. No tiene que salir al campo a hacer un trabajo inútil solamente porque no realizó la pertinencia. Entonces, la pertinencia tiene que ver con la relación que tiene la planificación con el contexto del niño, lo cual lo hace significativo y lo hace de interés para él. Entonces, no se olviden estas dos condiciones que debe tener la planificación. La coherencia y la pertinencia. Coherencia entre sus elementos y la pertinencia con el contexto social. Ajá. Muy bien, el chuño primero se moja. Ya, bueno, eso ya Susana nos va a explicar luego cómo se prepara el chuño. Ahora vamos aquí a pasar al socioconstructivo. Entonces, todo lo que hemos visto anteriormente tiene elementos del socioconstructivismo. Pero, ¿qué es realmente el socioconstructivismo? Y decíamos hace rato que es el constructivismo, es la construcción del aprendizaje. ¿Y cómo el niño construye su aprendizaje? Construye porque descubre, porque experimenta, porque manipula objetos, porque al manipular los objetos interioriza las propiedades del objeto, lo convierte en códigos, en símbolos, reflexiona sobre el objeto que ha construido. ¿Gracias a quién? A un profesor que le está haciendo preguntas para que el niño observe y descubra. En inicial, por ejemplo, los niños juegan en la hora de juego libre en sus sectores de juego. Entonces, luego que juegan, el niño manipula muchos objetos y la maestra debe construir a partir de eso. Entonces, después que juega el niño, la maestra dice, ¿y qué forma tenía el objeto que has tocado? ¿De qué color era? ¿Y en qué posición estaba? Es decir, ayuda con sus preguntas a que el niño construya ese aprendizaje. ¿Y por qué decimos el socioconstructivismo? Porque esa construcción no se da de un niño de manera aislada, solo, sino que necesita del entorno y de la relación con el otro para que construyan la relación con el otro. En lo social. Entonces, esa era la debilidad un poco de Piaget, por ejemplo, cuando Piaget nos decía que el niño aprende a partir de, primero el niño hace todo este proceso mental, ¿no? De que asimila, se da el conflicto en el cerebro, luego se da la asimilación y luego acomoda y luego saca para el mundo el conocimiento. En cambio surge Vygotsky, nos dice Vygotsky, no, primero el conocimiento está fuera de nosotros. Antes de que el niño nazca ya el conocimiento existe, está fuera de todo. Lo que hace el maestro es simplemente traer ese conocimiento y hacer que el niño se apropie de ese conocimiento a través de la construcción significativa de ese aprendizaje. Entonces aquí pasamos a un personaje importante que es el maestro de maestros, Vygotsky. Entonces, Vygotsky, si ustedes pueden ver mi diapositiva, también está diseñada con Vygotsky. Porque yo trabajo en una escuela que se llama Vygotsky. Y tenemos un equipo de mediación e investigación vygotskiana que hablamos de la educación crítica, reflexiva e inclusiva como un elemento importante del aprendizaje socioconstructivista. Entonces, ¿qué nos dice Vygotsky? Vygotsky nos dice que nuestro cerebro es como esta línea.
Mi cerebro es como una línea. Y para eso se esforzó tanto Vygotsky para decir eso. Dice Vygotsky, esta línea imaginaria es nuestro nivel, hasta donde hemos alcanzado en este momento. Es decir, esta línea representa todo lo que sabemos hasta este momento. ¿Y por qué sabemos todo esto hasta este momento? Porque hemos tenido experiencias de aprendizaje múltiples que han hecho que nuestro conocimiento llegue a tener el nivel que tenemos hasta ahora. Y a este nivel, Vygotsky lo llama el nivel real de desarrollo. Es decir, es todo lo que el sujeto sabe hacer solo, es todo nuestro intelecto hasta este momento. ¿Y de qué depende nuestro nivel de desarrollo? De las múltiples experiencias que tenemos. Cuanto más experiencias de aprendizaje ha tenido, su nivel real es mayor, porque ha aprendido mucho de mucha gente. Por eso es que a los niños chiquititos, ¿qué se le pide? Que tengan experiencias de aprendizaje como la estimulación. Cuanto más estimulado está ese niño, mayor nivel de desarrollo real va a tener, en comparación a otro niño que no tiene la estimulación. Si los niños en el verano se dedican solo a jugar, pero hay otro niño de su misma edad que está estudiando música, está estudiando matemática, está estudiando comprensión de texto, está estudiando... ¿Quién está teniendo más experiencia de aprendizaje? Este niño que está aprendiendo aquí. Por lo tanto, el niño que está aprendiendo, su nivel de desarrollo es mayor en relación al otro niño que solo está jugando, a pesar de ser de la misma edad, del mismo grado. Entonces, cuando llegan a la escuela, este niño que ha tenido más experiencias de aprendizaje, su nivel real es mayor, sabe más, tiene más elementos en su cerebro que el otro. Y el otro año igual este niño está cansadito, pobrecito, estudiaba, ya se cansó, ahora que descanse, mientras que el otro sigue aprendiendo. Y así el nivel real se va alejando, llegan a postular a la universidad. ¿Quién tiene mayor chance? El que tuvo más experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque incrementó su nivel real de desarrollo más que los otros niños. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Ahorita hay muchos maestros que quieren nombrarse. Yo tengo amigas 3 que me dicen, César, dame las claves de cómo hago para nombrarme. Les digo, no querrás que también te dé las respuestas del examen, pero nunca me piden, vamos a sentarnos a estudiar, explícanos por qué pasa esto en el niño, por qué en su cabeza, cómo se da. No, hay que tomarnos una chela, hay que mirar Netflix. Entonces, una persona que no tiene esa oportunidad para aprender, su nivel de desarrollo real está aquí. Mientras ustedes están aprendiendo ahorita 5 horas sentados, estarán igual que yo, ya aplanados, pero están aprendiendo. Su nivel real de ustedes está creciendo más. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de dar un examen, ¿quién tiene más posibilidad? Que ha incrementado su nivel. Entonces, el nivel real de desarrollo va a depender de las múltiples experiencias que tengamos, y cuanto más experiencias tengamos, mayor es nuestro nivel. Todos tenemos nivel real de desarrollo, hayamos ido o no hayamos ido a la escuela. Las personas que nunca han ido a la escuela también tienen su nivel real, porque han aprendido de la vida, y ese aprendizaje es su nivel real. Claro, muy distante al nuestro, porque hemos tenido otra experiencia, pero también saben hacer cosas. Todo lo que sabemos hacer en la vida es nuestro nivel real, ya sea en matemática, en comunicación, ciencia, en todo, hasta en cocinar, en lavar, todo es nuestro nivel real. Pero también dice Vygotsky, ya, todos tienen un nivel real, muy bien. ¿Cómo ha sido construido? Ha sido construido en la interacción con los otros
Los otros han influido para yo saber lo que sé y lo que tengo hasta este momento. Ya, eso ha sido construido gracias a la cultura, a la sociedad. Para bien o para mal, ya estamos aquí con este nivel. Y nos dice también que todos tenemos un siguiente nivel. Es el nivel que yo puedo llegar a aprender. Y eso que puedo llegar a aprender, Vygotsky lo conoce como el nivel potencial. El nivel potencial es lo que el sujeto es capaz de hacer con ayuda. Ahora es lo que yo puedo aprender. Es decir, que yo potencialmente podría aprender eso. Potencialmente. O sea, tengo la potencialidad para aprender. Pero si no hay nadie que me enseñe o que me ayude, no lo puedo aprender por mí mismo. Que yo necesito de alguien para que me enseñe. Es decir, por ejemplo, digo, yo quiero aprender a hacer queque, pero nunca me matriculo en una clase para hacer queque y nunca veo un tutorial para hacer queque. De repente, potencialmente puedo aprender, pero si no tengo la mediación, no lo voy a aprender. Entonces, así, todas las personas, todos los niños tienen su potencialidad, pero si no lo aprenden, no van a aprender. Entonces, supongamos que el niño tiene en primer grado. Digo, mis niños ya saben contar hasta el 9, saben operar hasta el número 9, muy bien. ¿Cuál es el nivel potencial de ese niño? Que aprendan a operar hasta el 10, a la decena. Ese es su nivel potencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que lleguen? Muchas cosas. Para que el niño aprenda a restar, a operar hasta el número 10. Y nos dicen Vygotsky, el espacio existente entre lo que yo sé como nivel real y lo que yo podría aprender, ese espacio que ven acá, este espacio lo conoce Vygotsky como la zona próxima de desarrollo. Entonces la teoría de Vygotsky es la teoría sociocultural de la zona próxima de desarrollo. Y yo veo que algunos capacitadores dicen, Vygotsky habla de la zona real. Y Vygotsky no habla de zona real. Habla del nivel real. Dice que las personas tenemos dos niveles. El nivel que yo alcancé y el nivel que puedo alcanzar. Pero en el espacio entre los dos niveles está la zona próxima de desarrollo. ¿Y quién está en la zona próxima entonces? Si yo sé esto y yo podría aprender esto, ¿quién está en la zona? Está el mediador. Es lo que yo puedo aprender gracias a mi mediador. Es la actividad en la que el mediador y el aprendiz usan instrumentos, materiales, símbolos, códigos, palabras. Todo esto que el maestro usa para que ese niño aprenda, esa es la mediación. Entonces, algunos maestros dicen, yo soy el mediador, ahora ya. Una maestra en el Callao me decía, profesor, ahora yo ya no soy profesor. Ahora yo soy mediador. Y mis niños me dicen, mediadora, venga por acá, necesito. Claro, el mediador es el rol que cumple, pero no es que vamos a dejar de ser profesor y ahora ya somos mediador, no, es el rol. ¿Y qué significa ser mediador? ¿El que vende medias? No, ¿verdad? Mediador es el que está en el medio. ¿De quién? De lo que sabe el niño y de lo que podría saber. En el medio. ¿Por qué? Porque va a hacer que con sus estrategias, con sus materiales, que este niño dé el salto de lo que sabe a lo que debe saber. Si el niño sabe operar hasta 9, la maestra dice, yo quiero que mi niño aprenda a operar hasta la decena. Hoy día voy a preparar mis tarjetas, voy a llevar mis tableros de valor posicional, voy a llevar mi material. Prepara su material, su estrategia. Le dicen, niños, miren, ahora vamos a jugar con estos objetos. A ver, observen. ¿Y qué pasa cuando hacemos los atados? ¿Qué sé yo?
con su estrategia logra que el niño, de lo que sabía operar hasta 9, sepa operar hasta la decena al terminar esa clase. Entonces, ¿qué hizo la maestra? Logró que su nivel que estaba aquí, el niño, suba a su nivel potencial. Y ahora el niño ya sabe operar hasta el 10. Por lo tanto, ese saber operar hasta el 10, ¿en qué se convirtió ahora? En su nuevo nivel real del niño. Que antes era su potencial, ahora ya llegó a ser su nuevo nivel real. Entonces la maestra dice, ya saben operar hasta el 10, ahora voy a hacer a que operen hasta el 20. Ese es su nuevo nivel potencial. Hace todas sus maravillas la maestra y llega a los niños a operar hasta el 20. Y luego hasta el 30, luego hasta el 100, luego hasta el 1000. Eso que acaba de poner la maestra, ¿qué es? Para Brunner, ¿qué sería? Es el andamiaje. Brunner lo dice, andamiaje. ¿Por qué? Porque Brunner dice, son como andamios que el maestro pone para que el niño salte. Y cuando llega al primer andamio, le pone otro andamio para que el niño suba. ¿De quién se copió la idea? De Vygotsky. Porque Vygotsky, muchos años antes que Brunner, ya planteaba el nivel potencial, que el niño al nivel real, cuando aprende, gracias al mediador, salta a su nivel potencial, ese potencial se volvió real y vuelve a saltar a su potencial y vuelve y vuelve y vuelve. Y nos dice que es como la utopía del aprendizaje, que cada vez que siento que lo alcanzo, se aleja más y se aleja más y se aleja más. Entonces, vamos aprendiendo y nos damos cuenta que nos falta mucho más. Por eso algunos dicen, luego unos pensadores decían, cuanto más aprendo, me doy cuenta de cuanto más ignoro. ¿Por qué? Porque abres la cajita de Pandora, te das cuenta que aprendes esto y que te falta mucho más. Esta es la teoría vygotskiana y nos dice que el maestro como mediador es el que ayuda al niño a dar el salto de su nivel real a su nivel potencial con todas sus estrategias que usa. Y en esa mediación está la cultura y está la sociedad. Por eso se llama sociocultural, porque la cultura es la que media el profesor. No es que el profesor dice, hoy día voy a enseñar a mis niños ecuaciones, y no el profesor toda la noche se pasa inventando las ecuaciones, leyendo la bola de cómo va a ser las ecuaciones. No, el maestro lo que hace es lo que la cultura ya lo creó, lo que la cultura ya lo descubrió como ecuación, trae ese conocimiento cultural al aula y hace que el niño se apropie de ese conocimiento cultural desde su real y salte su potencial a través de esa cultura. Todo lo que el maestro lleva al aula a enseñar es la cultura. Es lo que el mundo ya lo descubrió. Solamente nos convertimos en un mediador cultural para que el niño, hacer que el niño se apropie de eso. Entonces, maestros, alguien me dice presencial o virtual, sus exposiciones son muy buenas. Ya, muy bien. Gracias, maestra, me hace sentir bien. Aquí yo siempre pongo un ejemplo de que yo trabajaba en esta comunidad de la selva y un día voy a la comunidad de los Shawis y me cuentan ahí que los maestros dicen que estos niños en Shawis, por ejemplo, en esa comunidad, cuando el hombre se va con su mujer a cazar, la mujer carga al hijo aquí adelante con una manta y se van a cazar con su esposo. El hombre mata al animal y ¿quién creen que tiene que cargar el animal? Al animal carga la mujer. Entonces la mujer carga al hijo aquí, carga un racimo de plátano atrás y encima aquí en la cabeza tiene que poner al animal ahí cargando. Y la pobre mujer viene con el hijo, con el plátano, con el animal. Y el hombre viene 5 pasos adelante de la mujer sin cargar nada, solamente con su escopeta. Y nosotros decimos que esa es práctica cultural, ya. Y hay que respetarla. Hay que dejar que esa cultura permanezca. Y hay que enseñar así a nuestros niños. No, ¿verdad? Porque es una práctica cultural que no la compartimos. Entonces, la función de la maestra en la cultura son 3 cosas. 1, hacer que la cultura se mantenga.
cuando la cultura es buena, o hacer que la cultura se extinga, desaparezca si la cultura es mala, o hacer que la cultura se transforme, modificando ciertas cosas de esa cultura. Entonces, imagínense que ahí a esa comunidad llegue a trabajar una maestra de Vía María del Triunfo, esas luchadoras que vivía cerca a María Elena Moyano. Llega a esa cultura, ¿qué se habrán creído acá? No va a ser que las pobres mujeres carguen al animal, al niño, ¿verdad? Y el hombre venga así. Entonces ella, claro, no va a ir a luchar con esos hombres, porque si no esos hombres los terminan matando antes de que empiece a trabajar siquiera. Pero ella hace su trabajo en el aula. Planifica actividades para trabajar la equidad de género, trabaja la importancia de la mujer en la sociedad, los derechos de la mujer, y empodera a las niñas en actividades, hace que compartan los roles con los niños, todos los días trabaja la equidad de género, termina la primaria la niña, llega a la maestra de secundaria, otra maestra revolucionaria. ¿Qué se habrán creído? Yo también voy a enseñar a transformar su mente de mi niña. Enseñe todo eso. Termina la chica secundaria. Se casa con su compañero de clase. ¿Tú crees que esa niña va a ir a la chacra y va a cargar al animal y va a cargar al hijo, va a cargar a la planta? Va a decir, no, un momentito. Yo tengo mis derechos. Está bien, ya tú has matado al animal, ya no seas animal, carga al animal también. Pero, ¿qué hace la maestra? Ha transformado la cultura de su niño. Entonces, aquí no ha repetido la cultura. No es porque ya sea sociocultural que la cultura es buena. Lo que ha hecho la maestra es transformar gracias a su buena mediación. Y esa es la función del mediador. El mediador tiene que estar atento. ¿Qué cosas de prácticas culturales hay en mi comunidad? Ya, voy a enseñar a mi niño. ¿Qué cosa de esa cultura realmente debemos mantenerla? ¿Qué cosa debemos transformarla y qué cosa debemos erradicarla? Por eso que la maestra de inicial, por ejemplo, cuando los niños juegan en su sector del hogar, no intervienen. Las maestras se sientan a su costado y registra todo lo que el niño hace. Porque ahí en el juego se manifiesta la vivencia cultural de estos niños. Por ejemplo, yo veía en Ayacucho los niños que jugaban, yo soy el borracho y dame la cerveza y el trago, y le invitaba a la esposa que estaba con el hijito ahí, tomaban trago los dos. Entonces la maestra, ¿qué hace después? Reflexiona y transforma esa práctica cultural. Entonces la mediación es importante porque el maestro va a hacer dos cosas. Primero, transmitir la cultura a los niños, la cultura de cómo comprendemos lo que leemos, la cultura de cómo resolvemos los conflictos, la cultura de cómo concebimos el mundo, la cosmovisión, la cultura de cómo aprendemos a escribir, a leer, las formalidades de la lengua. Todo eso lo va a transmitir la maestra al niño. ¿A partir de qué? Considerando su nivel real. Mi niño sabe esto, y yo quiero para que hoy día aprenda esto. Este es su nivel potencial de mi niño. Y voy a hacer todo para que llegue ahí. Y mañana otro salto y otro salto y otro salto. Entonces, maestros, Vygotsky nos habla de estos niveles y de estas zonas. Ahora, preguntas. Cuando nosotros planteamos el propósito de la clase, ¿el propósito qué es? ¿Es el nivel potencial o es el nivel real de mi niño? El propósito de aprendizaje de mi clase. Escriban en el chat, por favor. Ajá, Víctor nos dice el nivel potencial. Potencial. Lucy también dice potencial. Maritere también. Marite. Y ya, los demás están copiando. Ya no escriban ya. Potencial. El nivel potencial del maestro, perdón, del niño es el propósito de clase. Nosotros como maestro planteamos nuestro propósito, que es lo que queremos que mi niño aprenda, y eso que quiero que aprenda, ese es el nivel potencial del niño. Se supone que es el nivel potencial. Entonces, si cada niño tiene un nivel real distinto, diverso,
¿Para todos yo tendría que plantearme el mismo nivel potencial? No, ¿verdad? Entonces ahí es donde mi planificación tiene que adaptarse a esas características. Supongamos que el niño en segundo grado solamente sabe reconocer los números hasta el 9. Y la maestra dice, no, en segundo grado ya los niños deberían estar en 99. Ya deberían estar. Planifica su sesión de clase para resolver problemas hasta el 99. Porque eso es lo que quiere ella, porque ese es su propósito y según su planificación. Se va y enseña a los niños. Pero no pueden hacer 5 niños. ¿Por qué? Porque ellos solamente sabían operar hasta el 9. Entonces esos niños fracasan, no aprenden, no porque sean brutos, simplemente porque su nivel real es mucho más abajo de lo que la maestra cree que es. Entonces la maestra tiene que conocer el nivel real de los niños para decir, ah, ya voy a hacer mi actividad, pero de estos su real es 9, entonces por lo tanto su nivel potencial de estos niños que saben hasta 9 es que sumen, que operen hasta la decena, hasta 10, hasta el 20, pero no hasta el 99. Pero de este niño que su nivel real es 50, a esto sí puede operar hasta 70. Entonces es reconocer el nivel real de mi niño para planificar en función de ese nivel real. No es que planificamos lo que queremos y creemos, sino lo que los niños tienen como real en su aprendizaje. Cuando uno hace la evaluación diagnóstica, ¿qué estamos recogiendo en los niños? ¿Su nivel real o su nivel potencial? Cuando hacemos una evaluación diagnóstica. Por ejemplo, ahora en marzo va a haber una evaluación diagnóstica. ¿Qué va a diagnosticar en usted en su niño? ¿Su potencial o su real? Así es. Su nivel real. La evaluación diagnóstica te da como evidencia lo que el niño es capaz de hacer solo. Eso vamos a diagnosticar ahora en marzo con la evaluación diagnóstica. Vamos a ver, esto sabe hacer mi niño solo. Por lo tanto, esto que sabe hacer podría aprender a hacer con mi ayuda. Entonces, nos va a permitir plantearnos nuestros propósitos y nuestro nivel potencial en función de qué es lo que he recogido como evaluación diagnóstica. Y además, y ahora vamos relacionando a Vygotsky con nuestros autores que hemos visto al comienzo en el socioconstructivismo. Perdón, primero voy a agotar aquí con esto, luego nos vamos allá. Ya, acá tenemos un vaso con un agua. Imagínense ustedes que es un vaso de agua a medio llenar, pero si a alguien le gusta una chela, también una cerveza, un vaso de cerveza a medio llenar, ya para que nos haga sentir bien, digamos. Este vaso que está a medio llenar, ¿cuál es el nivel real de este vaso? ¿Cuál es el nivel real de cerveza de este vaso? Ajá, ¿hasta dónde? El borde será lo que ya existe de cerveza. Entonces yo le voy a invitar un vaso de cerveza, le voy a dar poquito, pero como es real el borde, ya se va a sentir contento. No, muy bien. ¿Hasta dónde llega el agua? Muy bien, María. El nivel real del vaso es hasta dónde está el agua. Este es su nivel real. Porque es lo que en realidad existe en el vaso. Lo que tiene el vaso como contenido, ese es su nivel real. Es como el cerebro del niño, es lo que ya tiene el niño hasta este momento. ¿Cuál es el nivel potencial de este vaso? ¿Cuál es el nivel potencial? Ajá, muy bien, Nadia, ya está lista con la respuesta. El borde es, el potencial es hasta dónde podría llegar a llenarse ese vaso. Ese es lo que potencialmente podría tener. Entonces, ya identificamos los dos niveles. Lo que tengo es lo real y el potencial es lo que podría llenarse. Y este espacio existente entre lo que tiene y lo que podría llenarse, ¿cómo se llama? Según Vygotsky.
este espacio existente entre lo que tengo y lo que podría llegar a tener, ¿cómo se llama? ¿Ya? ¿Cómo se llama este espacio? Para Vygotsky. Ajá, muy bien. Es la zona próxima de desarrollo. Muy bien, Rita. Potencial no. Potencial es lo que va a llenarse. Es la zona próxima de desarrollo. Muy bien, zona, porque es espacio. Y este que está echando aquí, ¿quién es? Y esto que está llenando, esa zona próxima, esa zona que se va a llenar para que este nivel alcance a su nivel potencial, es el mediador. Así es, la persona que va a hacer que ese vaso, su nivel real llegue a su nivel potencial, va a ser el mediador. Esta forma de llenar es la estrategia que va a usar. Supongamos que el mediador diga, yo lo voy a traer en una cuchara y lo voy a llenar. Otro dice, yo lo voy a llenar y lo voy a poner en el caño. Otro dice, yo voy a traer en una jarra y lo voy a llenar. Esas formas de llenar, ¿qué son? Las estrategias metodológicas que usa el mediador para llenar ese espacio, para hacer que ese nivel real alcance a su nivel potencial. Son las estrategias diversas. Y ahí hablamos de la mediación efectiva. Es decir, el mediador efectivo es aquel que llena ese vaso de la manera más rápida y más provechosa posible. Puede ser que un maestro llene con cuchara, sí, lo va a llenar, pero no es una mediación efectiva porque no está haciendo que ese aprendizaje se logre en el tiempo y con la pertinencia con la que debería hacerse. Entonces, maestros, ustedes cada vez que se van a tomar una cerveza, cuando se están llenando la cerveza, digan, mira, Vygotsky dice que este es su nivel real. Yo voy a hacer mejor que alcance su nivel potencial para tomarme porque el potencial me satisface más. Entonces llenen su vaso cuando lo tengan hacia el filo, no sé cómo lo dicen. Entonces, eso es su nivel potencial. Y si les falta más, dicen, ya llegó a su nivel potencial, pero esto podría llenarse más, tengan un vaso más grande o tomen en una jarra grande. ¿Para qué? Para que el nivel potencial vaya incrementándose cada vez que vaya llenándose el vaso. Entonces, ya nos vamos a olvidar de Vygotsky. Cada vez que se tomen un agua, que se tomen una cerveza, un refresco, digan, este es su nivel real, este es su nivel potencial, esta es la mediación, esta es la zona próxima de desarrollo, esta es la estrategia, ¿cómo lo voy a llenar más rápido en mi vaso? Si me sirves de poquito a poquito no se va a llenar, mejor lo sirvo más, bastante, es una mediación efectiva y todo eso, ¿ya? Muy bien, y el Chopi, a Maritere, ya más allá. Muy bien, maestros, esto es la propuesta vygotskiana. Vamos a compararlo con sus antecesores. Aquí hemos hablado en el socioconstructivismo de nuestros amigos. ¿Dónde está esto? Aquí, constructivismo y socioconstructivismo, aquí. Muy bien. Aquí está Piaget, Ausubel, Brunner y Vygotsky. ¿Por qué Vygotsky es socioconstructivista? Porque apuesta que el aprendizaje se da en una relación social, el mediador media la cultura para que el niño se apropie. De eso no hablan nuestros tres maestros americanos, porque a ellos no trabajaban el socialismo. Pues Vygotsky es socialista, porque viene de la URSS, y entonces en Rusia en ese momento se daba todo el movimiento socialista, y por eso él cree que el aprendizaje está en el otro. Cree en que la cabeza pensante de muchos es mucho más importante que el individualismo. En cambio, Piaget, Ausubel y Brunner hablan del sujeto individual y que el sujeto aprende solo. Cognoscitivos, básicamente. Pero claro, Piaget y Vygotsky fueron contemporáneos. Dice que nunca se conocieron. Piaget vivió en los Estados Unidos y ahí desarrolló su teoría, y Vygotsky en Rusia, pero Vygotsky muere muy joven, a los 36 años, y todos sus escritos, todos los escritos de Vygotsky quedan ahí
no logran robar esas ideas y Luria es quien saca esos escritos y da a conocer al mundo el pensamiento vigotskiano. Entonces Piaget, bueno, Piaget es otra historia, después vamos a hablar de Piaget, seguramente se me invitan a una próxima capacitación, pero aquí Ausubel y Brunner son los que aparecen después. Y Ausubel, ¿qué dice? El aprendizaje significativo y nos lanza los saberes previos. Saber previo. ¿Qué es el saber previo? Es todo lo que el niño sabe hacer solo. Es lo que el niño ya aprendió. ¿De dónde saca esa idea? Se la saca la idea de Vygotsky. ¿Qué cosa saca de Vygotsky? Vygotsky lo leen a Vygotsky, pero claro, jamás iban a poner el mismo nombre porque sería reconocer el pensamiento político de Vygotsky, socialista, y los americanos nunca lo van a reconocer como tal. Por lo tanto, Brunner, Ausubel, lo pone con el nombre de saber previo. ¿A qué? Al nivel real que plantea Vygotsky. Vygotsky dice, es el nivel real de todo lo que ya saben. Lo dijo muchos años antes. Ausubel, ¿qué hace? Se copia la idea y le pone el saber previo. Es lo que sabe el niño previamente antes de que el maestro lo enseñe. Es lo que ya conoce. ¿Verdad? Entonces lo cambia de nombre y le pone saber previo. ¿Qué dice Brunner? Lanza el andamiaje. Y dice que el aprendizaje es como un andamio que el maestro pone para que el niño vaya es un andamio de construcción de casa. Y que cada vez que la pared crece, el andamio va subiendo y subiendo y subiendo. Ese andamio lo trae Brunner, que se copia de Vygotsky. Cuando Vygotsky dice que cada vez que el niño alcanza su nivel potencial, surge otro potencial y el maestro hace cosas para que el niño alcance el potencial y surge otro potencial. Entonces el aprendizaje crece como escalera, como un andamio. Brunner se copia la idea, le gusta esa idea y lo pone su propio nombre como el aprendizaje por descubrimiento y donde menciona el andamiaje. Entonces, estas de acá son copias de lo que dice Vygotsky. Si usted lee a Vygotsky, va a comprender todo lo que los otros dicen. Claro, con nombres distintos, ¿no? Entonces, maestros, esto es el aporte del constructivismo y el socioconstructivismo. Y claro, el ministerio te lo cuenta, dice, hay que recoger saberes previos. No te dice, recoge el nivel real de desarrollo. No le conviene, pues. No le conviene tocar a Vygotsky. Pero cuando le dice al ministerio, recoge saberes previos, usted que es vygotskiano ahora, y ha querido a Vygotsky, diga, no, ese es el nivel real de desarrollo de Vygotsky. Pero Vygotsky no se queda solo en el saber previo. Dice Vygotsky, no solo recoja usted el saber previo, recoja el sentimiento previo. Y el sentimiento previo no lo recogen. ¿Por qué? Porque el sentimiento es ¿qué siento yo sobre eso que voy a aprender? Porque si no conecto el sentimiento con el pensamiento, no podría aprender de manera provechosa, porque si alguien está sintiendo algo malo, tiene preocupación, tiene un pensamiento distinto, y el maestro no lo recoge así de frente. Niños, hoy día vamos a ver qué sabes sobre la desnutrición, o qué sabes sobre el hambre, pregunta al niño. Y no dice qué sientes sobre el hambre. Puede ser que ese niño no ha tomado desayuno y está con hambre. Y su sentimiento es, uy, yo quiero un pan, o alguien que me dé algo. Está sintiendo hambre, está sintiendo angustia porque no ha comido. Y la maestra está más preocupada, ¿qué sabes sobre el pan? Y no, ¿qué sientes de que no has comido un pan? Si yo no conecto ese sentimiento con ese pensamiento, ese niño no va a aprender porque su cabeza está más centrada en otra cosa. Entonces Vygotsky nos dice que hay que recoger, cada vez que yo enseño hay que recoger el saber previo y el sentimiento previo. Y luego el maestro conectar ese saber con ese sentimiento para que sobre esa base puedas construir el nuevo aprendizaje que igual es sentimiento y pensamiento. ¿Por qué Ausubel? No es que no lo haya leído el sentimiento previo. Él no le conviene hablar del sentimiento previo, porque a ningún país un país dominante
le conviene trabajar el sentimiento. Y le voy a explicar por qué. Yo estudiaba en Alemania hace algunos años, en la Universidad de Berlín. Entonces un día me mandaron a hacer mi práctica en una escuela donde iban niños turcos mezclados con alemanes, franceses. Y un día en una clase estaba la maestra diciendo, bueno, chicos, nos vamos a ir de paseo y vamos a elegir con quién vamos a compartir la habitación. Entonces todos los niños se elegían entre alemanes y había un niño turco al que nadie le elegía. Entonces el niño se puso a llorar y estaba llorando y dice, ¿por qué lloraba el niño y que nadie le quería elegir? Porque él se había orinado en un paseo anterior, se había orinado, entonces nadie quería en su grupo. Entonces la maestra miró que estaba llorando y le dijo, bueno, tú si quieres llorar, puedes salir del aula. Cuando termines de llorar, vuelves a la clase. Entonces yo dije, uy, qué insensible esta maestra, ¿cómo le va, pobrecito? En el Perú diríamos, pobrecito, no lo hagan hacia su compañerito, trátenlo bien. Entonces el niño salió del aula y se fue a llorar a un rincón y yo como era practicante me fui tras del niño y cuando me acerqué a él para hablar, él me puso la mano así y me dijo, no, gracias, no, thanks. Y yo me quedé frío porque él quería llorar. Entonces lloró, se lavó la cara y luego volvió a la clase y la clase continuó como si nada hubiera pasado. Y yo dije, pero ¿por qué no están trabajando aquí el sentimiento? Que es mucho más importante. Y luego ya reflexionando con mi maestra, nos decía ella, los países desarrollados no trabajan el sentimiento. Por eso que tú vas a decir, oye, es un alemán frío, es un gringo frío, apático. ¿Por qué no trabajan el sentimiento? Porque para ser rico y ser dominante, yo no necesito ser sensible. Imagínense que yo, como país rico, sea sensible y diga, ah, no, pobrecitos de Perú, ¿cómo le voy a quitar su riqueza? ¿Cómo le voy a explotar su oro, lo voy a malograr su agüita? ¿Y de qué van a tomar sus animalitos? ¿Y cómo van a tomar ellos? Pobrecitos, no les voy a hacer eso. Pobrecitos los bolivianos, ¿cómo voy a explotar sus... Entonces estarían toda la vida teniendo pena, nunca explotarían nada, y entonces no serían ricos. Son ricos justamente porque no piensan en el sentimiento ajeno. ¿Y por qué no piensan en el sentimiento ajeno? Porque no educan el sentimiento desde la escuela para poder ser dominantes. Entonces, esa es la clase